De hecho, nos animaba a que nos retiráramos ya, porque íbamos a salir perdiendo. Había como una especie de semi-amenaza Sí. sutil, ¿no? Decía que íbamos a salir perdiendo y que nos retiráramos, que nos fuéramos. Y nosotros le dijimos que íbamos a seguir con la reunión. Coaching Bob. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo De vídeo. Diario de los Cat Frikis. Y hoy continuamos ese archivo secreto Manga Line que tanto os gusta, vaya, el salseo. Os encanta, os encanta. Además que hemos hecho una encuesta hace poquitos días en la comunidad de YouTube y lo está petando. Vamos, el sí a continuar con el salseo lo está petando. Es tanto que hemos decidido acelerar un poco el ritmo de la aparición de esta sección. Por lo tanto, ahora os encontraréis el doble de veces pues este tipo de vídeos de Archivo Secreto Manga Line, para que un poco aceleremos, ¿verdad? Claro, claro, que está la historia en un punto muy importante y entonces, bueno, hemos decidido, pues venga, vamos a darle un poquito más de caña Claro. al tema para que, bueno, pues para saber qué es lo que ocurre, ¿no? Que estáis todos Claro. ansiosos por saber qué es lo que pasa. Además también porque, bueno, nos hemos dado cuenta de que durante un año del canal hemos contado un año de Manga Line y estuvimos 10 años, o sea Totalmente, que... totalmente. Es que pasa una cosa, estamos metiendo cada vez más secciones nuevas, entonces ¿qué ocurre? Que para llegar al momento donde publicar el siguiente vídeo de la historia de Manga Line, pues se alarga muchísimo en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, al final, claro que ocurre que entre vídeo y vídeo hay tanto espacio que hay algunos de vosotros que incluso os olvidáis, ¿no? Claro. de lo que ha pasado. Entonces hemos dicho, venga, pues nada, vamos a darle caña y a acelerar un poquito el proceso de publicación de vídeos de esta línea, ¿vale? Pero no os preocupéis que siempre os hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto en el vídeo anterior. Eso ¿Y es. qué vimos en el vídeo anterior? Pues lo que vimos es que ya por fin fuimos a Japón para tratar de solucionar el problema y ahí nos encontramos con el muro del intermediario que realmente, vamos, si iba a reunirse con nosotros era porque no tenía más remedio, porque iba un abogado con nosotros y de cierta forma pues estaban obligados a atendernos, ¿no? Entonces por fin conseguimos fijar una reunión grupal con todas las editoriales y el intermediario, Algo histórico. algo histórico que no había ocurrido nunca. Y dentro de esa reunión pues empezamos a enterarnos de qué es lo que había ocurrido. Y en ese sentido, las editoriales nos mostraron una serie de documentos que son los que habían hecho que surgiese todo el conflicto. ¿Y qué vimos? Pues que habían falsificado, por así decirlo, nuestra firma e incluso firmado en nombre de una sociedad que no tenían potestad para hacerlo, porque el administrador único en aquella época era yo y la única firma reconocida era la mía y yo nunca firmé nada. Claro. Así que ahí nos dimos cuenta de que realmente la persona precisamente más amiga nuestra, la que teníamos más confianza, es realmente la primera que nos traicionó y que asumió la responsabilidad de esa falsificación, ¿no? Exactamente, y bueno, y además nos quedamos alucinados porque el documento al que le habían dado validez era totalmente cutre porque no tenía ni encabezado, ni lugar de firma, ni siquiera el nombre de la persona que firmaba. Nosotros lo supimos por lo que nos iban contando, porque además era un garabato simplemente la firma, y ahí más o menos por lo que nos iban contando, pues al final dedujimos quién fue el que había firmado, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto nos quedamos y ahí es donde retomamos y continuamos la historia. Claro, cuando nos enseñaron ese documento, todos fueron conscientes de la reacción que yo tuve. La verdad es que fue una reacción entre tristeza y rabia, pero primaba la tristeza. Entonces yo creo, de hecho hubo un pequeño silencio, ¿no? Porque creo que un poco todos pues se quedaron bastante sorprendidos de mi reacción. Y digo el por qué, porque nos entregaron esa documentación que realmente no tenía ninguna validez, pero también, en este caso, una de las editoriales quiso mostrarnos el documento que digamos, firmaron de forma privada para dar, digamos, potestad a ese mismo documento. Esto es muy simple. El intermediario, una vez que tiene esa documentación, supuestamente es el que tramita con las editoriales y les dice, oye, que hay un cambio simplemente de nombre jurídico, ¿no? De nombre de la sociedad, pero que son los mismos, que no hay ninguna otra, ningún otro cambio. Entonces la empresa firmante dice, ah, bueno, vale, pásame el borrador, lo firmo y te lo doy. Y ese fue el documento que me enseñaron. ¿Y qué ocurrió? Pues que en ese documento sí que había una firma auténtica. Ya no había una falsificación de firma, sino que estaba la firma auténtica de esta persona colaboradora y amiga nuestra, que fue, digamos, realmente lo que más me decepcionó. Hasta el punto de que, bueno, esa editorial, Akita Shoten, viendo un poquito la reacción, pues quiso preguntar, oye, ¿reconoces la firma? ¿Qué ocurre? Claro, hay que aclarar. Tenemos ese documento súper cutre, que no tenía encabezado ni nada, que no tenía realmente validez de ningún tipo. En base a ese documento se hacía mención en otro documento grupal que firmaron todas las editoriales y que había redactado el intermediario, indicando que simplemente por petición, supuestamente de Manga Line, se había pedido un cambio
en la titularidad de la licencia, que en verdad era la misma empresa, solo que con otro nombre jurídico. Sí, que básicamente era un mero trámite, ¿no? Para que ahora sí la actividad pues pudiese continuar, ¿no? Porque supuestamente es que eran los mismos, o sea, había dos empresas pero que estaban vinculadas, entonces realmente no había un problema real. Ese documento tenía 3 paginitas nada más, era muy simple, porque supuestamente no había ningún cambio de titularidad, simplemente de forma jurídica en cuanto a la facturación. Ya está. Claro, en ese documento ya vi la persona firmante y evidentemente también vi después el documento que nos entregaron, que era el documento normal de licencia que entrega cualquier empresa. Y en este caso, pues esa empresa, Akita Shoten, quiso mostrarme el documento de firma de los volúmenes siguientes que tocaban adquirir, ¿no? Y ahí es donde también vi nuevamente esa firma de esa persona. Ahí empezaron a preguntar, bueno, esa firma del documento cutre, para que nos entendamos, el documento A, el que os enseñamos en el anterior vídeo, ¿esa firma la reconoces? Claro, evidentemente no era mi firma. Digo, no la reconozco porque no es mi firma. Supuestamente ese documento estaba firmado por mí. No es mi firma. Claro, ahí le preguntaron inmediatamente al intermediario, bueno, ¿por qué habéis dado validez a ese documento sin corroborar si el firmante es el administrador? Y era muy gracioso porque la respuesta del intermediario no era responder a la pregunta, sino responder con otra pregunta. Y en este caso decían, bueno, ¿y cómo se ha podido llegar a este embrollo, no? ¿Cómo se ha llegado a eso? ¿Realmente no habéis gestionado bien la empresa? Y entonces me acuerdo que la empresa editorial volvía a preguntarle que por qué le habían dado validez a ese documento. Y ellos volvían a decir, es que son muy jóvenes y no han llevado bien la empresa. Es que es muy extraño, ¿no? Porque si realmente era simplemente un mero trámite, ¿por qué desde el minuto 1 la empresa intermediaria tenía esa animadversión sobre nosotros, ¿no? Si era un mero trámite, pues era tan simple como solucionarlo y ya está, ¿no? Tranquilos que ahora viene la respuesta a eso. Total, que entonces, una vez visto que el intermediario lo único que hacía parecía que estaba en un juicio. Era intentar interrogarme y cuestionar nuestra gestión. Pues me acuerdo que yo salía y bueno, y también la intérprete junto con el abogado pues argumentaban, ¿no? ¿Y yo qué decía? Pues que una cosa es gestionar una empresa y otra cosa es que en paralelo, sin tú tener conocimiento de ello, trabajadores de la misma estén intentando crear en paralelo un subterfugio y legalmente un traspaso de licencia. Yo ahí no tenía constancia, o sea, ¿cómo puedo darme cuenta de eso si lo están haciendo ocultamente junto con el distribuidor? Yo no me puedo enterar de eso. Y eso era lo que yo argumentaba. El intermediario cada vez estaba más agresivo. Recordad que eran 3. No solo el encargado que nos negociaba, sino otra pandita más, que eran los macarras de GTO. Sí, ¿no? Le faltaba el tupé ese, ¿no? Le faltaba el tupé. Eran muy jóvenes y su función era que cuando uno decía algo, los demás se reían. O sea, sí, como pandilleros, vamos. Sí. Madre mía. Yo me quedé sorprendido porque dije, bueno, en una reunión tan solemne, tan seria, ¿cómo ¿no? pueden burlarse? Porque se estaban burlando y se reían. Claro, yo veía la actitud de los demás, de las editoriales, y la verdad es que las editoriales, los directores no se rieron en ningún momento. Simplemente miraban, incluso anotaban, pero no se reían. Entonces yo me estaba dando cuenta de que yo tenía que transmitir mi verdad. Yo no podía estar pendiente de intentar defenderme solamente de los pandilleros del intermediario. Y ahí fue donde fui argumentando cada documento. Yo mismo, que ya empezaba a tener conocimientos legales, dije, bueno, este documento no habéis corroborado que realmente es mi firma. De hecho, no se indica, lo que dijimos en el anterior vídeo, nada que acredite que tiene validez. Segundo lugar, cuando se hace una cesión de firmas por contrato, supuestamente, hay que notificarlo en la dirección de contacto que se indica. Nuestra dirección a nosotros no nos llegó nunca ninguna documentación ni copia de ese acuerdo de cambio de titularidad, que supuestamente éramos los mismos. Eso no sucedió, también lo comuniqué. Evidentemente, claro, ahí el intermediario cada vez se encontraba más entre la espada y la pared porque no tenían respuestas. De hecho, no podían responder, no respondían. O sea, directamente intentaban ridiculizar, ¿no? Exactamente, Ya está, pero no podían. Y entonces, al ver que estaba todo un poco más descontrolado, pues ahí tomó la batuta, ¿no? Como se suele decir, la persona directora de Akita Shoten, y fue un poco la que dijo, por favor, queremos que os calléis un rato, lo dijo educadamente, pero se lo dijo, porque queremos preguntar unas cosas muy directas que Miguel Ángel responda. O sea, fue así. Y le dijeron que se callaran, vaya, básicamente. Entonces ahí fue preguntando, ¿ese documento no lo has firmado tú? No lo he firmado yo. ¿La firma es reconocida? No, es una firma irreal, no es de nadie. Era una... inventada, ¿no? Una invención, un garabato. Claro, vaya. un intento de falsificación de firma, pero no llega a ser falsificación. ¿Por qué?
Pues porque la persona que lo firma sabe que ese documento es un delito, y además un delito grave, por lo tanto no lo firmó. Segundo paso, preguntó, vale, tenemos el documento 2, ese que hemos dicho que es un acuerdo entre todas las editoriales, que son solo 3 paginitas porque no era importante para ellos, porque supuestamente todo el trabajo de corroborar la documentación ya le había hecho el intermediario. ¿Ese documento reconoces la firma? Sí, reconozco la firma, es uno de los colaboradores, ahí sí firmó. Claro, ahí me dijo, vale, no tiene autorización, no tiene autorización, ¿tiene potestad? No tiene potestad. Yo llevaba mis escrituras de Mangaline, traducidas incluso de forma compulsada, jurada a Japón, para que ellos lo vieran. Lo estuvieron viendo toda la documentación, vieron que no, que esa persona no era el firmante autorizado, y la siguiente pregunta, vale, este es el acuerdo que hemos firmado cediéndole los siguientes volúmenes de las colecciones. ¿Reconoces esa firma? Sí, la reconozco. Era el amigo este que decía, de hecho yo mismo se lo indiqué, le dije que era una persona que estuvo en nuestro proceso de gestación y que era amigo realmente. Y que eso que había hecho, pues no, evidentemente yo no tenía conocimiento de ello, ¿no? El propio director de Akita Shoten empezó a argumentar lo que sentía y lo que interpretaba de esa información. Y ahí hizo un discurso muy largo, yo no puedo recordarlo entero, pero sí puedo deciros los puntos claves, ¿no? ¿Qué dijo? Pues que estaba palpable la mala gestión y la irresponsabilidad del intermediario por no haber verificado esa documentación. Punto 1. Segundo, soltó una perlita muy importante y dijo, bueno, lo que nos extraña es que habiendo conocido realmente a la firma, que en este caso era yo, de Mangaline previamente, el intermediario, ¿cómo ha podido dar validez a un documento sabiendo que esa firma no es la reconocida? Esa pregunta, bueno, el director del intermediario se le cambió la cara. Y a partir de ese momento los 3 pandilleros ya no volvieron a abrir la boca. Claro. En ese momento siguió argumentando y dijo que como empresa se habían sentido engañados. Porque supuestamente ese intermediario es un nexo de unión entre ellos y nosotros. Y dejó muy claro una cosa, que el intermediario se lo dijo mirándolos a ellos, que vosotros estáis trabajándole a Mangaline, por lo tanto no podéis tomar gestiones unilaterales porque tenéis que hacer de algún modo de nexo entre las dos empresas, pero él es vuestro cliente, o sea, yo era su cliente, por lo tanto ahí también le estaba diciendo indirectamente que no podían tener la actitud de burla. Claro, totalmente. Vamos, básicamente que se les estaba volviendo en su contra toda la burla porque ahora estaba el foco en ellos en cuanto a la irresponsabilidad de su gestión. Totalmente. Básicamente, ¿no? Ahí también comentó y argumentó otra cosa, y fue que si el director del intermediario, de la empresa intermediaria, tenía conocimiento de ello, porque supuestamente en la empresa intermediaria, aunque haya un responsable, la firma final es el director del intermediario. El intermediario no respondió a la pregunta. le comentó ese argumento, anotó, de hecho no lo miraba a la cara, miraba para abajo, no miraba de forma visual, y no respondió a la pregunta. Vamos, que ahí había un vacío seguro, ¿no? Probablemente ni siquiera había firmado para no comprometerse, pero él sabía de alguna forma lo que había detrás. Claro, porque si da validez la empresa intermediaria completa, supuestamente tendría que saberlo el propio director, ¿no? Porque supuestamente el encargado es un mero trabajador que hace todo el trabajo y que después tiene que pasar la información final a la persona con autoridad para que dé luz verde. Claro. Entonces, bueno, son trámites que supuestamente tienen que seguirse. Y una vez que argumentó todo eso y dijo todo eso, también comentó que nosotros éramos muy jóvenes, lo dijo, éramos muy jóvenes, pero que en todo momento la imagen que les habíamos dado era de profesionalidad, también de ganas de aprender, pero que en ningún caso veían ningún aspecto que fuera consecuencia de una mala gestión. Porque si en paralelo se está haciendo algo sin nosotros saberlo, ¿dónde está la mala gestión? De hecho, dejó la pregunta de hasta qué punto la mala gestión no era no verificar claramente toda la documentación que se tenía antes de hacer algo tan importante como un cambio de titularidad. También concluyó diciendo que ellos en ningún caso le estaban cambiando la titularidad a ninguna otras personas. Ellos sabían quiénes eran Daniel y Miguel Ángel y solamente se lo estaban siguiendo dando a ellos. Por lo tanto, dejó palpable que en ningún caso su empresa autorizó ni autorizaría un cambio ni trasvase de licencia a otra empresa. Que si lo hizo fue únicamente porque el intermediario le comentó que era simplemente algo
jurídico, algo irrelevante, Claro. no algo solemne. Claro, pero igualmente el problema lo seguimos teniendo porque aunque los documentos que se habían firmado para el traspaso de licencia no eran legales, porque no había una firma reconocida, sí que es cierto que había una documentación que se había generado de licencias donde eso sí, en principio era legal, aunque la base donde se sustentaban no. Entonces, ese problema lo teníamos que solventar. Claro. Las editoriales le habían concedido licencias a esta empresa ahora. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos de nuevo el traspaso de licencias a Mangaline, teniendo en cuenta que hay un documento que está firmado por las editoriales y esta empresa? Y ese fue el argumento de la siguiente empresa que empezó a hablar, que fue Hakusensha. Hakusensha, que comentó pues precisamente lo que está diciendo Dani, que veían todo, que afirmaba y corroboraba también, o sea, opinaba igual que la empresa anterior, que era Kitashoten, pero que le generaba una duda, y es que qué ocurría, porque se habían hecho contratos nuevos de los siguientes volúmenes. Bueno, digamos que la empresa distribuidora se lió como loca a contratar todo lo que pudiera de volúmenes siguientes. Claro, ¿por qué? Ahora después lo veréis, ¿vale? Y entonces la duda que se le generaba era que habían acabado de firmar hace relativamente poco esos volúmenes siguientes que, al no hacerse ninguna mención ni de traspaso ni nada, simplemente la empresa editorial le da una licencia de los volúmenes X a X a tal empresa, la pregunta es que entonces nosotros estamos cometiendo una ilegalidad. Porque como editorial estamos dándole una licencia a una empresa que no podemos darle porque anteriormente, supuestamente, nos han dado los volúmenes anteriores a nosotros y tenemos prioridad. Entonces, claro, ante esa duda, todos empezaron a debatir un poquito entre sí. Ahí ya me perdí un poco y después me hicieron el resumen, ¿no? Y básicamente lo que estaban diciendo era que ahora había, digamos, un enredo de un enredo. Es decir, había un documento ilegal con el cual se había pedido un traspaso de licencia sin tener conocimiento a la editorial. Ese documento había que impugnarlo, pero había que hacerlo legalmente. Claro. Había que hacerlo jurídicamente. Porque si no se invalidaba jurídicamente, ellos no podían directamente a una empresa supuestamente que tiene todo en orden, supuestamente, no podían anularle sí o sí el contrato sin un argumento de peso. De hecho, ahí fue uno de los orígenes de que a partir de ese momento se incluyeran muchas veces en los contratos la cláusula resolutiva, es decir, que cuando la editorial quisiera te quitaban los contratos y ya está. Porque en esos contratos previos no se incluía ese aspecto, sino que supuestamente, oye, si habían pagado la licencia y le habían dado un contrato, pues ellos no sin un argumento de peso no pueden invalidar eso. Claro, el argumento lo tienen, sí, pero el argumento no tiene, o sea, tienen la argumentación, pero no tienen la certificación de que esa firma es ilegal. Claro. Entonces, bueno, ante eso empezaron a debatir bastante y se decidió hacer una pequeña pausa. Digamos que se tenía que tomar un descanso porque llevábamos muchas horas ya. Claro. Y en esa pausa, pues bueno, creo que fue media horita aproximadamente, pues cada parte pues salió a la calle o salió a la cafetería, se fue un poco para aquí y para allá. Ahí vino el encargado del intermediario, de los tres pandilleros, y nos dijo que quería hablar en privado con nosotros. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues yo con la chica y el abogado nos fuimos en privado a hablar con él. Y bueno, atención porque esto fue muy flipante. Nos meten, no nos metió en un cuartito esta vez, ¿vale? Nos llevó al fondo de la sala donde estaban todas las mesas de oficina, que no había en ese momento ningún trabajador, ya era tarde, era una reunión bastante nocturna, digamos, ¿no? Y nos llevó al fondo, supuestamente, entiendo yo que sería su mesa. Y ahí nos sentó y nos dijo, mirándome claramente, ¿no? A mí y al abogado, porque él entendía japonés, nos dijo claramente que el sistema editorial tenía pues unos códigos que se llevaban haciendo durante muchos años y que, aunque supuestamente el intermediario lo que tiene que hacer es mediar, realmente el intermediario lo que hace es gestionar y sacar el máximo provecho de los mercados económicamente hablando. Claro, ya ese previo no pintaba muy bien. Pero no lo dijo irrespetuosamente, también lo dijo de forma más o menos tranquila. ¿Pero qué dijo a continuación? Pues que lo que había ocurrido era el modus operandi que tenían como empresa para certificar que el mercado prosperara y que la empresa con mayor poder adquisitivo fuera la que tuviera la mayor cantidad de éxitos editoriales posibles. Por lo tanto, su función, ¿cuál era? Intentar que eso no se desmoronara. Y ahí, mirándonos directamente, nos dijo, lo siento, pero no vais a conseguir desmontar el sistema que tenemos creado. Vamos.
Vamos, básicamente ahí lo que te está diciendo, bueno, como eres un pez pequeñito, lo siento, pero te vamos a comer porque nosotros tenemos que ganar dinero. Cuando me lo tradujo el abogado, directamente no lo dudé y le dije que le dijera que eso lo veríamos en los tribunales. Y eso fue lo que respondió, que lo veríamos en los tribunales. A todo esto yo veía al director del intermediario mirando desde lejos porque sabía lo que me estaba diciendo. O sea, vimos claramente que todo lo que nos había ocurrido no era solamente el intermediario, sino que directamente la propia empresa estaba involucrada. Ahí, en la pequeña información que nos daba, también entendimos que estaban cobrando un dinero plus por hacer esas gestiones y que el pez más gordo tuviera los mayores títulos, ¿no? Claro. Interesante. Entonces todo estaba clarísimo. Clarísimo. La pena es no haberlo grabado. Ya ves, vamos, madre mía. Básicamente, entonces, el lío vino porque este intermediario, pues al final se dejó engatusar por la otra empresa. Sí. Y claro, a partir de ahí, pues ya no teníamos nada que hacer porque en verdad el subterfugio estaba montado a través de esa empresa. De hecho, nos animaba a que nos retiráramos ya. Porque íbamos a salir perdiendo. Había como una especie de semi-amenaza Sí. sutil, ¿no? Decía que íbamos a salir perdiendo y que nos retiráramos, que nos fuéramos. Y nosotros le dijimos que íbamos a seguir con la reunión. Claro. Nos levantamos, de hecho ahí sí nos levantamos de forma firme, no fuimos cordiales con los códigos, nos levantamos y nos esperamos a que llegara la hora para volver a la reunión. Ellos se fueron con los pandilleros y el director a hablar, estaba claro que estaban compinchados, y nuevamente volvimos al siguiente turno de esa reunión, ¿no? Entonces ese siguiente turno ya era como la parte expositiva un poco final, Sí, ¿no? me sorprende, ¿no? La actitud del intermediario en ese momento. Yo creo que ya ahí le empezó a ver las orejas al lobo, porque ¿qué pretende comunicándote eso? O sea, Sí. entiéndeme, ¿qué pretende asustarte cuando ya la situación era tremendamente complicada? Retirarnos en ese punto hubiese sido mucho más contraproducente que intentar hacer algo. Claro. Es que no tenía sentido, pero yo creo que se intentó marcar como un órdago de decirte, cuidado, que si continúas por aquí va a ser peor. Cierto. Cuando la realidad es que en verdad ya peor que eso, que nos iba a ocurrir, que nos dijesen que no, es que el no ya lo teníamos. Totalmente. Entonces, Y claro, ahí que ocurrió, justo esperando que empezara el siguiente turno de la reunión, empecé a cotejar la documentación que nos habían acabado de dar, porque la teníamos en nuestro poder, nos habían dado esa copia. Empezamos a verla y ¿qué me di cuenta? Me di cuenta que, evidentemente recordáis, ¿no? Tengo identificadas las firmas de los documentos 2 y 3, es decir, del contrato de supuestamente trasvase de nombre jurídico de la sociedad y después los contratos de las licencias posteriores, ¿no? De los siguientes volúmenes, pero la firma primera, recordáis que hemos dicho que era una especie de falsificación entre comillas, pero inventada, pues de repente nos dimos cuenta de que no estaba inventada. ¿Cómo? Entre la documentación que yo llevaba, resulta que había un documento que esa persona, colaboradora, amiga, trabajadora, nos había firmado y lo había firmado con esa firma inventada. Por lo tanto, podíamos corroborar, porque en ese documento sí se hacía mención a quién era, podíamos corroborar que esa firma inventada era también de esa persona. vamos, vaya gamba que cometió ahí. El Vaya abogado nos gamba. dijo, perfecto, con esto tenemos claro no solamente impugnar el documento, sino poder llevar a juzgado, o sea, directamente a juicio a esa persona, ¿no? Por fraude. Nos volvemos a sentar, comenzamos y bueno, ahí ya los editores, los directores, mejor dicho, habían hablado entre sí. Por lo visto en ese descanso realmente no se terminaron de ir completamente a descansar, sino que también aprovecharon para hablar entre todas las empresas editoriales, ¿no? Y ahí comenzó hablando en primer lugar, pues Kadokawa, ¿no? La primera editorial. La primera editorial que no se había expresado anteriormente, lo que nos comentó es que consideraba que habían sido fallos importantes los que ahí se estaban exponiendo y que ellos no tenían claro lo que hacer al respecto. Pero que lo que sí tenían claro es que, digamos que ellos no tenían que asumir el problema que allí se estaba mostrando. No pintaba bien esa exposición porque nos estaba dando a entender que se iban a lavar Sí, las manos. claro. Inmediatamente habló Hakusensha y Akita Shoten de forma cruzada. Hubo como un diálogo ya ahí, ¿no? Donde comentaron que veían claramente la negligencia que el intermediario había cometido, que llevaban muchos años, ya casi como histórico, ¿no? Trabajando con el intermediario y que eso que había ocurrido nunca había pasado antes, pero que querían incluso investigar hasta qué punto eso podría haber ocurrido en otras ocasiones. Y que, por su parte, tenían claro que la persona o el grupo que había cometido ese follón, ese marullamiento, era el que tenía que solucionarlo. Ahí apostillaron mutuamente en que el encargado, supuestamente,
yo ya sé que no, que eran todos, ¿no? Claro. Pero supuestamente el encargado para España que había metido ese follón, que había creado ese lío editorial ilegal, era el que tenía que hacerse cargo de poder solventarlo. Entonces, bueno, ahí por un lado dije bien y también dije, hostia, qué putada, ¿no? Claro. Tengo que seguir viéndole la cara al tío este. Totalmente. La verdad, fue un poco, hostia, qué putada. Sí. Por su parte, ahí, Akita Shoten quiso ir más allá. Nos dijo que nos apoyaba totalmente, que nos iba a dar toda la documentación original para que pudiéramos iniciar los trámites legales en juicio, que era un juicio entre España y Japón incluso. Primero en España, porque esos documentos supuestamente estaban firmados en España, pero después también tenían que haber un tejemaneje ahí con Japón. Entonces había que aclarar dónde se había cometido el delito. Ahí nuestro abogado nos comentó que al parecer el delito, según se indicaba, ese documento probablemente se había realizado en España, entonces se iba a intentar hacerlo desde allí. Claro, sobre todo también porque probablemente el meterte en un conflicto legal con el intermediario iba a ser más contraproducente que otra cosa. De hecho, que hubiesen puesto de encargado para solucionar el problema al propio que había generado el conflicto ya para nosotros era contraproducente también, ¿no? Claro. Porque hasta qué punto iba a ponerle energía a solucionar el problema teniendo en cuenta que él también había originado ese problema y a lo mejor, quién sabe si no también estaba pringado directamente dentro del conflicto y se podía meter en un problema legal. Claro. Ahí yo inmediatamente me acuerdo que lo que expuse fue, bueno, que le daba las gracias por lo que decían, pero que si teníamos que intentar solventarlo, que si íbamos a juicio era algo que iba a ser muy lento. Entonces ellos nos decían que intentáramos llegar a un acuerdo, pero claro, yo que les decía que teníamos mucho dinero invertido y mucha mercancía que nos estaban pidiendo que no pudieran, o sea, que no comercializáramos, ¿no? Hasta que no se aclarara todo por respeto a ellos y a los autores, porque había ahora mismo un conflicto de intereses y unas obras que se estaban generando beneficios que probablemente no iban a haber una repercusión, ¿no?, económica, pues ellos ni los autores. Exactamente. Entonces, bueno, en ese momento me acuerdo que lo que nos dijeron fue, también Akita Shoten, que ellos iban a seguir dándonos licencia. Que aunque no pudiéramos continuar de momento con sus series, porque tenía que aclararse ese conflicto, que querían vernos esa misma semana en su oficina, porque ellos querían seguir trabajando con nosotros y además ayudarnos en lo posible. Y que si en el proceso que iniciáramos teníamos que demandar, que lo hiciéramos, pero que ellos venían a testificar si fuera necesario. Hombre, eso la verdad es que fue un alivio, porque por lo menos podíamos continuar la actividad comercial. Imaginaos, no todas las licencias se paralizan de repente, no podemos comercializar nada, como subsistimos como empresa. Totalmente. La única vía era que nos diesen licencias. Es verdad que podíamos irnos a otras editoriales, y eso es lo que hicimos, ya lo contaremos. Pero bueno, necesitamos en verdad un catálogo importante, ¿no? Nuevas licencias, o sea, no nos valía con una, sino que teníamos que generar un nuevo catálogo porque no sabíamos hasta qué punto eso se podía alargar. Claro. Y también añadió que, por su parte, no iban a volver a tener comunicaciones con la empresa distribuidora que se hizo pasar por editorial. Hakusensha dijo lo mismo, que en este caso no iban a volver a tramitar ningún tipo de licencias con esa empresa ni diálogo, aunque no dijo claramente si iban a seguir o no trabajando con nosotros. Ahí en ese momento no lo dijeron, ¿vale? Por lo tanto dimos por entendido que bueno, que estaban de nuestra parte, pero que tampoco nos habían invitado a darnos un nuevo contrato. Sí, ¿no? Hasta que no se solucionase el problema, ellos no querían pringarse, básicamente. Y Kadokawa que dijo que lo tenían que pensar. No dijeron nada. Así que ahí va concluyendo la reunión. ¿Y cómo concluyó? Pues con la obligación de tener que volver a negociar con la empresa que nos había jodido todo el problema, todo el entramado, porque teníamos que intentar llegar a un acuerdo e intentar, a la vuelta a España, intentar llegar a un acuerdo con el distribuidor que nos había estafado para intentar evitar un juicio jurídico, porque el juicio, según nos decía el abogado, podía tardar de 3 a 5 u 8 años. Pero eso tampoco dependía directamente de nosotros. Nosotros podíamos pues proponer un acuerdo, pero si esta empresa distribuidora no quería llegar a ese acuerdo y quería tirar para adelante, pues ahí nosotros la única alternativa que teníamos era demandar y esperar a que nos diesen una resolución positiva para nosotros. Claro. Entonces era como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Entonces, bueno, fue muy una alegría, ¿no? Porque teníamos un apoyo importante, nos iban a seguir recibiendo para licenciar obras. Estaba muy bien, ¿no? Akita Shoten nos daba la documentación, ya la llevábamos original. Con eso nuestro abogado nos decía, oye, en España demandarlo porque lo tenéis ganado.
Aunque sea un poco un proceso lento, pero lo tenéis ganado. Pero por respeto a las editoriales teníamos que intentar llegar a un acuerdo porque era lo que nos habían solicitado para evitar tener un problema legal que a lo mejor les pringara directamente a ellos. Por lo tanto, nos levantamos de la reunión, ya los pandilleros no se metieron más conmigo, el director tampoco, no se despidieron, también es cierto, pero no fue una actitud ya agresiva ni menospreciativa. No. Nos despedimos de todas las editoriales con espera de vernos en los próximos días allí en Japón, pues en este caso con Akita Shoten, y también íbamos a proponerle a las demás vernos en persona. Me acuerdo que llegué al hotel, bueno, era como ¡guau! Increíble, ¿cómo se ha hecho esto? Cuando salimos, me acuerdo que tanto la chica intérprete como el abogado estaban, bueno, contentos, no lo siguiente, el abogado parecía que era su editorial. Decía, es que esto es increíble lo que hemos hecho, es que hemos conseguido darle la vuelta a la tortilla, que nos entiendan, a pesar de que el intermediario nos intentaba desprestigiar en cada momento. No nos lo pusieron nada fácil, ¿eh? Nada fácil, parecía que teníamos las puertas cerradas y eso era lo que había, pero no. Resulta que detrás de todo eso, resulta que las editoriales pues no estaban realmente informadas de lo que estaba ocurriendo, así que bueno, claro. Fue un hecho sin precedentes, ¿no? Era la primera vez que ocurría algo así. Qué lástima que fuese para algo tan grave, ¿no? Y tan perjudicial para la industria. Verdad. Y para nosotros, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, pero también fijaos que es importante saber los tejemanejes, subterfugios ocultos que en este caso se estaban generando sin saberlo las propias editoriales. Sí. Me acuerdo que cuando llamé todo contento a España, aquí a Dani y a los demás, para decirle, oye, que te digo bien, me acuerdo que, bueno, fue una alegría muy grande, pero también, de repente, otro nuevo problema. Y es que el distribuidor había hecho un comunicado muy extenso que lo avalaba una persona mediática supuestamente importante en aquel momento en España, que se hacía llamar representante ahora de esa editorial y que nos desprestigiaban lo siguiente. Entonces me acuerdo que cuando me lo transmitieron dijimos, bueno, ese comunicado lo vamos a responder con lo que ahora nos han dicho en esta reunión. Y eso lo vais a ver en el próximo vídeo. No sin antes deciros que estéis muy atentos porque justo en el siguiente vídeo especial que vamos a hacer aquí en el canal vamos a mostraros ese comunicado y vamos a analizarlo párrafo por párrafo. ¡Oh, se viene salseo! Salseo. Y bueno, también nos encantaría que en comentarios hicierais una cosa. Queremos que vosotros seáis también investigadores de este caso. Decirnos qué personas creéis que estaban metidos en este aspecto, de todo ¿no? esto. Sí. O sea, queremos que seáis un poquito también investigadores para hacer esto como un juego. Nosotros tenemos la documentación, ¿vale? Pero evidentemente, pues un poco por respeto, como siempre decimos en este canal, no lo estamos haciendo desde la ira, desde el rencor. Lo estamos haciendo por informar. Entonces, bueno, queremos tomárnoslo como un juego, pero que también vosotros, si estáis interesados en saber un poco más, pues hagáis esas funciones un poquito de investigación, ¿no? Eso. Coaching Bob. Bueno, pues recordad, el próximo vídeo dentro de poquito, ese especial que va a ser navideño y donde también vamos a desvelar esa documentación que hasta ahora pues no había visto la luz, ¿no? Así que muy atentos porque se avecina un vídeo muy apoteósico, con muchísimas cosas interesantes. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.